Salud, amigas y amigos de laiguana.tv. Hoy tenemos con nosotros en nuestro cara a cara a la profesora universitaria economista Pascualina Curcio, con quien vamos a estar hablando acerca de lo que ha sido su prédica fundamental, ¿no? Que es la defensa de una nueva visión de la crisis económica que estamos viviendo, atribuida a la inflación inducida que están desarrollando los factores económicos de esta especie de insurrección. Pero como esta semana estamos apenas a horas, apenas día y medio de que se produjo el lanzamiento de la criptomoneda venezolana, el Petro, queremos comenzar la entrevista justamente hablando un poco acerca de esto. Las expectativas que se han creado con respecto a la criptomoneda son viables, son creíbles, es decir, el pueblo venezolano puede esperar que el Petro ayude a resolver los gravísimos problemas económicos en los que todos estamos sufriendo. Sí, bueno, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que hay que primero contextualizar, ¿no?, lo que ha sido el Petro, ¿no?, y contextualizarlo justamente en esta situación de agresiones económicas contra el pueblo venezolano, que entre otros, digamos, otros mecanismos está el bloqueo financiero internacional. Está muy relacionado con el Petro. ¿Por qué? Porque en la medida en que estas sanciones de parte del gobierno de los Estados Unidos, incluso de Europa, y esto que hemos venido observando incluso hace 5 años, pero que ahorita ha sido formal, que tú no puedes, la República no puede movilizar sus recursos desde el punto de vista financiero, impide que se puedan ejecutar los planes y políticas a nivel nacional, ¿no? Entonces, en un escenario en el que está aumentando el precio del petróleo, que no es el escenario del 2016, que llegó a $22 el barril, y que incluso, y a pesar de la caída, por lo que ya hemos visto en los medios, de la producción petrolera, eso va a implicar ingresos importantes de recursos para el país por la exportación de petróleo. Esos recursos, bueno, como siempre, estructuralmente se han utilizado para el desarrollo de las políticas sociales, económicas, etcétera, en el país, y requieren ser movilizados. El Petro, en ese marco, es un instrumento que da respuesta para evadir, sortear este bloqueo financiero internacional, que no es otra cosa que, teniendo ahora los recursos, no se pueden movilizar porque tienen que pasar por las alcabalas del sistema financiero en Estados Unidos y en Europa, que al final son los que te autorizan que tú hagas una transacción desde Venezuela a cualquier parte, a cualquier país, ¿no?, o a cualquier proveedor, para comprar medicamentos, alimentos, etcétera. Entonces, en ese sentido, visto como una criptomoneda que no tiene que pasar por estas alcabalas, pues es una respuesta para sortear este bloqueo financiero internacional, y en esa medida, pues por supuesto, garantizaría el uso de estos recursos para lo que se requiera cubrir las necesidades en el país, ¿no? Nosotros hemos dicho que el Petro, bueno, además de ser vanguardia desde el punto de vista tecnológico, no somos el único país. Rusia también recientemente lanzó el criptorrublo. Lo que hemos venido diciendo desde el punto de vista económico, sobre todo por las características de la economía venezolana, que no necesariamente son las características de otros países. Y hay dos características, unas estructurales y otras coyunturales. ¿Cuál es la estructural? La estructural es que en Venezuela, históricamente, desde que nacionalizamos el petróleo, los ingresos por concepto de exportación son por parte del Estado, es decir, el 95% de las divisas que entran a nuestro país es por venta de petróleo. El otro 4% es por otros minerales también en manos del Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es lo que justifica, y ha venido justificando desde el año 2003 el control cambiario. Antes del año 2003, bueno, libremente, incluso a tasa preferencial, a tasa fija, adquirían divisas, y de alrededor de 700.000 millones de dólares desde el año 70 que han ingresado, pues más o menos la mitad, un poco más, queda fuera. Desde el 2003 se establece un control cambiario justamente para evitar y para que queden recursos en el país y tributen al desarrollo económico. El Petro, en estas condiciones estructurales, tiene que apuntar a garantizar que no se abra una rendija para flexibilizar el control cambiario, sobre todo estos recursos que van a entrar, ¿no? Entonces, estos recursos por concepto de petróleo, dado el incremento de los precios, lo que ya he conversado. Entonces,
el diseño del petro, digamos, y del petro y de cualquier política económica en el país, tiene que garantizar que no se transfiera esa renta por concepto de petróleo a los grandes capitales transnacionales, ¿no? Y en el momento en que se puede hacer un intercambio Bolívar-Petro, y luego Petro, dólares o euros o cualquier divisa, tal como lo establece el decreto, pudiese abrir digamos, un espacio para flexibilizar ese, digamos, ese control cambiario, que es más que justificado en la economía venezolana, porque esas divisas son del pueblo venezolano, ¿no? Y tenemos experiencia de que cuando tú lo dejas libremente, pues hay quienes dicen, porque hay quienes dicen que, bueno, pero es que ahorita no hay reservas, igualito con el control cambiario, entonces no ha funcionado. El control cambiario ha funcionado. Después del 2003, han sido más los recursos que han quedado en el país, lo que además explica la disminución de 50% de la pobreza en 10 años, la construcción de obras públicas que conocemos a nivel nacional, el pago de pensiones, todo eso son recursos que han quedado en el país, que se han ido, recursos sí se han ido. Ahora, la solución no es levantar el control cambiario, en todo caso es hacerlo más efectivo. Y bueno, en este marco del petro, digamos, habría que revisar que no pueda, que vaya a generar, ¿no?, esta brecha. Y de acuerdo a lo que se ha visto, ¿no?, a lo que establece el reglamento, los decretos que anunció el presidente anteayer, ¿existe esa posibilidad de que se produzca esa brecha? Debe haber gente ya maquinando cómo hacerlo, ¿no? Bueno, es que seguramente, pues porque aquí siempre hemos dicho que el enemigo no son, digamos, son los grandes capitales financieros incluso, ¿no? Y seguramente pues están viendo la forma de hacerlo. En el momento, yo pienso que, o sea, sí se puede corregir, ¿no? Digamos, y allí lo que genera ruido es el intercambio Bolívar, porque en el momento en que tú Bolívar lo estás dando por petro y luego no todos van a tener acceso con el petro a buscar otra divisa. ¿Quiénes van a tener acceso? Los grandes capitales, ¿no? Y en ese momento pues se puede generar digamos, abrirse esa brecha, una fuga, sí, una transferencia de ingresos petroleros al capital privado. Hay gente que dice que estos movimientos que se están realizando para la creación del petro pueden conducir finalmente a que cambiemos de moneda, a que deje de existir el bolívar. ¿Eso está planteado? Yo no lo he visto planteado formalmente, tampoco lo he visto en el discurso. Lo que sí te puedo decir es que cuando hay una ley, que es la ley de Gresham, que establece, en economía, ¿no? Que establece que cuando circulan dos monedas, la moneda más fuerte pues va opacando a la moneda más débil. Es decir, si tú tienes la posibilidad de tener petros y bolívares y el petro luce una moneda más fuerte porque además está respaldada en un commodity, en este caso en petróleo, es más fuerte y las personas racionalmente, digamos, van a tender a tener petros en lugar de bolívar. Sobre todo si, que tampoco, digamos, hay mucha claridad en ese sentido, si con el petro se pueden hacer intercambios de bienes y servicios a nivel nacional, entonces las personas van a preferir la moneda más fuerte. Eso es lo que se llama la ley de Gresham. Formalmente yo no he visto eso planteado, pudiese ocurrir, o sea, pudiese ocurrir que se cumpla esa ley, la ley de Gresham. Existe, digamos, la percepción generalizada de que todavía no se entiende bien lo que significa una criptomoneda para Venezuela, ¿no? De hecho, digamos que yo particularmente tengo que reconocer públicamente que yo estuve 2 horas escuchando esa cadena y no entendí nada. Entonces, ¿cómo explicarle eso a la gente como yo, a la gente como otras personas que pueden estar en la misma situación? ¿Qué va a significar en la vida del venezolano común un petro? Sí, bueno, aquí hay un componente tecnológico importante que no es lo principal, ¿no? Porque siempre hemos dicho que la tecnología tiene que colocarse al servicio de las decisiones políticas y al servicio de las personas en general, pero hay un componente tecnológico, una tecnología importante, que bueno, y que como la misma criptomoneda también está encriptada, ¿no? Toda esa información pareciera que descifrarla es complejo. Ahora, desde el punto de vista económico, más allá de cómo funcionan esos algoritmos,
Pues es un poco lo que te comentaba, ¿no? Yo siento que hay algunos aspectos que todavía no se han mostrado exactamente cómo van a ocurrir. Por ejemplo, lo que te comentaba, el hecho de si yo puedo o no utilizar el petro para comprar los bienes y servicios que compro todos los días o para pagar el transporte, etcétera, ¿no? Eso no está claro. Como, por ejemplo, también hay un elemento importante que es si tengo petro o bolívares, cuál va a ser el tipo de cambio que va a regir entre el petro y el bolívar. Y eso, desde el punto de vista económico, es muy importante. El decreto dice que va a fluctuar libremente en estas casas de cambio a nivel nacional. Pero el tipo de cambio es muy importante. O sea, ese tipo de cambio que se marca entre el bolívar y el petro tiene un impacto en la economía en general y el día a día de los venezolanos, ¿no? Y de cómo se va a desenvolver esta nueva moneda. Y también tiene un impacto importante sobre ese tipo de cambio ilegal, paralelo, que ha estado siendo manipulado y que al final incide sobre la vida de todos los venezolanos día a día a través de la marcación de los precios y de lo que hemos llamado inflación inducida. Entonces, ese es el otro aspecto que es importante trabajar, hilar muy fino para quienes están, digamos, trabajando todo este diseño del petro, porque es la otra condición que te comentaba al inicio, que hay una estructural y una coyuntural. Coyunturalmente estamos asediados por esta manipulación del tipo de cambio. Y eso no es cualquier cosa, es un arma muy poderosa desde el punto de vista de la guerra económica, que incide sobre los precios internos de la economía, genera inflación y todas las consecuencias que eso conlleva para la vida del venezolano. El que el petro pueda detener este tipo de cambio ilegal es fundamental, también en el marco de esta guerra económica, además de lo del bloqueo que comentaba al inicio. Y eso va a depender mucho de esa relación Bolívar-Petro en estas casas de cambio. Hablemos un poco entonces de esa parte más estructural que tú has venido desarrollando, que tiene que ver con el tema de la inflación inducida, ¿no? Explicar un poquito eso, cómo es que eso funciona, cómo es que un grupo de personas desde una página web tiene la capacidad para distorsionar la economía completa de un país. Sí, bueno, digamos, los incrementos de precios que estamos viviendo en Venezuela, la marcación de los precios internos históricamente, te hablo décadas, depende del valor de la moneda. Eso no necesariamente en la bibliografía, en los temas económicos aparece tal cual, pero depende del valor de la moneda en nuestro caso. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos en un alto porcentaje de las importaciones, tanto para la producción como para los bienes finales. Cuando el que importa los bienes, que por lo general son grandes monopolios, que concentran capital y que son los que tienen acceso a las divisas, marcan el precio y convierten de dólares a bolívares, utilizan el más alto que ven en el mercado. Eso siempre ha sido así, históricamente. Ahora, ¿qué ocurre? Desde el año 2007, porque no es nuevo, desde el año 2007 empezaron a marcar un valor de la moneda a través de portales web y sobre todo desde agosto del 2012. Es manipulado y sabemos que es manipulado porque no se corresponde con ninguna variable de la economía. No es verdad que es porque cayeron las reservas internacionales, porque no hay proporción. Ha variado desde agosto hasta ahorita casi 3 millones% el tipo de cambio. O sea, ha caído las reservas, ha aumentado la cantidad de dinero, porque ese es el otro argumento, que dicen, bueno, mientras tú aumentas la cantidad de dinero en el país, pues hace que más personas tengan bolívares y demanden más dólares, por ejemplo, divisas, pero no han aumentado en esa proporción. Es totalmente manipulado. Y eso hace que se marquen los precios al interno, que es una página web que a veces uno dice, bueno, pero como un portal web, no, los que están detrás, digamos, de esta manipulación, pues no es como una vez se mostró alguien en Miami que le da un teclado. Esto es un mecanismo que se ha utilizado en otros momentos, históricamente. O sea, no es nuevo en Venezuela. Está muy bien pensado. Por ejemplo, cuando uno analiza el caso de Argentina, cuando implementaron la caja de conversión, la hiperinflación en Argentina, o en Ecuador,
o en Bolivia o en Nicaragua, pues uno observa que allí hubo una manipulación del tipo de cambio. Solo que no había la tecnología esta que hay ahora. No, pero lo publicaban diariamente en el periódico. Que aquí lo comenzaron a publicar diariamente en el periódico. En un momento Chávez dijo, prohibió que lo publicaran en las primeras páginas del periódico. Bueno, en esos momentos era en el periódico o en la televisión. Lo importante es que corran la voz de que ese es el supuesto valor de la moneda, ¿no? Entonces, de esa forma es que inducen la inflación. Hay teorías, por ejemplo, los monetaristas sobre todo dicen que la hiperinflación en Venezuela, la inflación en general y estos picos de hiperinflación que hubo en diciembre, está generada, la culpa es del gobierno, porque aumentó la cantidad de dinero circulando. Es verdad, aumentó la cantidad de dinero circulando, pero cuando hay procesos de inflación, se incrementa la cantidad de dinero para dar respuesta a la inflación. Es decir, si tú vas al mercado una semana con un paquetico así de billetes y en la semana siguiente te incrementan los precios, el paquetico no te va a alcanzar, tú necesitas un paquetico más grande. Y eso requiere que se imprima dinero, ¿no? De alguna forma eso justifica la emisión de dinero con respecto al incremento de los precios. Pero además, la inflación deteriora el poder adquisitivo de los hogares y en la política del gobierno, parte de la política ha sido proteger el salario. Eso requiere que se incremente la cantidad de dinero justamente para compensar, ¿no?, ese poder adquisitivo. Hay muchos argumentos que desmontan, en el caso venezolano, que desmontan la teoría monetarista. El primero es que dice la teoría monetarista y para tratar de explicar esta hiperinflación y las hiperinflaciones que ha habido a lo largo de la historia. Bueno, que los gobiernos, para financiarse, expanden la liquidez monetaria, la cantidad de dinero. Y eso llega a los bolsillos de las personas que además van y demandan más bienes y servicios y como la oferta está restringida, pues entonces aumentan los precios. Resulta que en Venezuela no ha aumentado el consumo, no ha aumentado la demanda. Es decir, no es verdad que ese dinero ha generado una presión de los precios por la vía de la demanda. Y eso es muy importante. Y eso de alguna forma desmonta esa teoría monetarista, ¿no? Es una gran contradicción de los monetaristas cuando te dicen, cuando te plantean esos argumentos. Ya para finalizar, hablemos un poquito de la responsabilidad del gobierno, ¿no? Ciertamente los economistas de izquierda, de derecha, responsabilizan al gobierno, dicen que es el culpable. Pero viéndolo desde el ángulo contrario, sí hay una responsabilidad en el sentido de que, por ejemplo, se le ha continuado nutriendo de divisas a esas grandes corporaciones, a pesar de las irregularidades demostradas, a pesar de que ha quedado muy bien demostrado que reciben el dinero al cambio en algún momento de 10 bolívares por dólar y terminan vendiéndolo al cambio que marca el dólar guarimbero, llamado así. Entonces, ¿por qué ha continuado el Estado surtiendo de divisas a esas grandes empresas cuando se sabe que están cometiendo irregularidades? Sí, bueno, eso es una buena pregunta, ¿no? Una de las cosas que hemos dicho es, lo que te comentaba, primero reforzar los controles. Si esas divisas provienen de los ingresos petroleros, tiene que haber un estricto control de a quién se las están asignando, para qué y para qué es lo que van a importar, a qué precio, porque uno de los mecanismos que han venido utilizando es todo este tema de la sobrefacturación, ¿no? Entonces, tú puedes comparar los precios de referencia internacional con los precios que te están trayendo los bienes importados. Y además ver si esos productos llegaron o no llegaron. A eso nos referimos con mejorar los controles. Eso es digamos, es lo que uno esperaría que incrementase. Así como se esperaría, por ejemplo, lo que tú comentas, si se están entregando divisas, una de las propuestas que hemos venido haciendo es que igual como hay una ley de presupuesto que se aprueba todos los noviembres de un año, la ley de presupuesto público, para saber en qué va a gastar el gobierno el año siguiente, pues que se establezca un instrumento legal donde se planifique y se haga un presupuesto de la asignación de esas divisas, para quién, para qué, etcétera, y que sea público. Uno de los aspectos es la necesidad de la publicación de la información de la asignación de esas divisas, que está hasta 2014, por ejemplo, ¿no?
Bueno, justamente un poco para que también se ayude con la Contraloría Social de la asignación de esas divisas, que es de todos los venezolanos. Y el otro aspecto está en que esos recursos son, al ser de la población, el Estado es administrador, termina siendo administrador de esos recursos, es decir, son del Estado, administrados por el Estado. Te voy a colocar el ejemplo de los medicamentos. El Ministerio de Salud en Venezuela no importa directamente los medicamentos. Las divisas del Estado se le asignan a las empresas farmacéuticas, las grandes, alrededor de 190 empresas, la última lista del 2014, de las cuales solo el 50% se le llevan 10 empresas más grandes transnacionales. Esas empresas van a su casa matriz, buscan los medicamentos, lo traen y después se lo venden tanto al Ministerio de Salud como al sector privado de la salud, clínicas, farmacias, pero con divisas que son del Estado, en una especie de encomienda. Es decir, perfectamente el Estado pudiese asumir las importaciones directamente en vez de hacer esa triangulación, sobre todo si estas empresas no están dando respuesta, sobre todo lo que hemos visto en los últimos 5 años, ¿no? Divisas se le han entregado a las empresas farmacéuticas, para que tengas una idea, en 2014 se le entregaron alrededor de 2.500 millones de dólares, en el 2004 800 millones de dólares y en el 2014 ya había escasez de medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, parte es lo que tú dices, bueno, ¿para qué entregarles si además las divisas son del Estado? Entonces quizás habría que considerar bienes necesarios, bienes que te garantizan soberanía además, como el tema de alimentos, ya que las divisas son del Estado, pues que las administre directamente el Estado desde la compra hasta la distribución y comercialización. ¿Y ha habido alguna receptividad a ese planteamiento, por ejemplo, del presupuesto de divisas anual por parte de las autoridades? Bueno, eso se ha dicho en foros, en espacios, se ha escrito. Eso pudiese ser un planteamiento incluso a nivel de la constituyente, tanto porque lo que te estoy comentando de la ley de presupuesto está por constitución. Sí. Entonces establecer por constitución también porque son recursos tan públicos como los que están en bolívares, que son los que se aprueban en esta ley orgánica. Entonces ese instrumento que garantice el uso, porque el tema de la renta, del modelo rentista petrolero, al final el problema no es el petróleo, no son sus ingresos, no es tanto la dependencia del petróleo, sino el uso que se le está dando de unos recursos que, así como entran, de alguna forma salen por la vía de esta transferencia de ingresos petroleros. Bueno, ojalá que estos planteamientos de verdad sean escuchados por el gobierno y por la Asamblea Nacional Constituyente, porque parecieran ser por lo menos dignos de una discusión. Le damos las gracias a la economista y profesora universitaria Pascualina Curcio por haber estado con nosotros, y a ustedes, amigas y amigos de laiguana.tv. Será hasta la próxima vez.